Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres el campo, la tierra fértil con esmero y esfuerzo. Manos limpias para el campo, cultivemos la grandeza, rescatemos nuestra tierra por el futuro de nuestro país. Venezuela, tierra fértil del trabajo digno y creador, que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Amigos de Tierra Fértil, hoy conoceremos a través del programa uno de los cultivos más importantes de oleaginosas en el mundo, conocido como palma africana o palma aceitera. Conoceremos todo el proceso productivo y los productos que de ella se obtienen. Bien, amigos de Tierra Fértil, nos encontramos en el municipio Colón perteneciente al estado Zulia, área que se ha denominado el sur del lago de Maracaibo. Aquí se está dando inicio desde hace mucho tiempo a una actividad bien importante que tiene que ver con el cultivo de la palma aceitera. Nuestro país depende en casi un 80% de las importaciones de aceites y grasas, y este cultivo en el sur del lago, aprovechando las condiciones climáticas, se ha convertido en una alternativa de diversificación para los productores de la zona. Nos encontramos con el ingeniero Ender Urdaneta, gerente de viveros y plantaciones del Grupo San Simón en el área de la palma aceitera. Ender, un poco el sur del lago se ha caracterizado por su gran potencial hacia la producción de plátano, la producción de carne, la producción de leche y de algunas variedades de frutas. Pero desde hace mucho tiempo se ha convertido en una referencia nacional, toda vez que aquí se lleva un interesante proceso con respecto a la palma africana o la palma aceitera. ¿Cómo se explica esa nueva introducción de un elemento como la palma aceitera y cómo ha incidido, por supuesto, en la producción de la zona la palma aceitera? Bueno, la palma aceitera, con respecto a lo que es el sur del lago de Maracaibo, ha venido creciendo de una manera muy vertiginosa, como tú lo dices, debido a que había una necesidad de los productores de diversificar sus tierras. Parte de lo que es la unidad de producción, destinarlo también a frutales y también a palma aceitera para no depender solamente de un solo rubro. El gobierno nacional ha puesto todas sus esperanzas en la palma aceitera como rubro bandera. Y por supuesto hay todo un proceso que se inicia desde la importación de la semilla y el establecimiento de lo que es Ender, el previvero. Explícanos un poco en qué consiste desde el momento de la importación de la semilla, que es donde prácticamente se establece el futuro del cultivo. Sí, bueno, en vista de que la abundancia al decretarlo el gobierno nacional como rubro bandera, ¿verdad?, se vio en la necesidad de hacer los viveros, ¿verdad?, en la zona. Las semillas, nosotros nacionalmente no producimos semillas genéticas para estos sembradíos, porque el producto es un híbrido, ¿verdad?, entonces tiene que tener padres genéticamente comprobados que sean altamente productivos. Un vivero de palma aceitera es un vivero, una etapa del cultivo que es de mucha importancia, es donde prácticamente se asegura el negocio futuro. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque una palma, luego de que usted la siembra, ¿verdad?, usted le va a explotar por 25 años. Entonces es indispensable
que se use semilla certificada, semilla comprobada de alta calidad para tener el éxito que esperamos. Debemos hacer los viveros y por lo menos usar, como estamos aquí presentes, en una infraestructura que se llama previvero, ¿verdad? Donde es una estructura donde nosotros garantizamos que el sol, ¿verdad?, solamente pasa el 40, el 50%, en el caso de donde estamos pasa solamente el 40%. O sea que se controla la luz solar. También hay el sistema, podemos ver, que es una estructura donde se tiene el sistema de riego, ¿verdad? Porque el agua, el regace todos los días es indispensable para el buen crecimiento de esa semilla que usted trae, inclusive pregerminada. Aquí, en esta estructura, es donde le damos todas las condiciones necesarias y un cuidado, si se quiere, exagerado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos permitir inclusive de que llegue ningún hongo, se manejan medidas preventivas. ¿Por qué? Pues no debemos de contrarrestar todos los efectos que puedan malograrnos este semillero. ¿Por qué? Porque este es el futuro de la plantación. Entonces regamos prácticamente todos los días, láminas entre 4 o 5 milímetros cuando no llueve, ¿verdad? En épocas de verano. En épocas de lluvia siempre se alargan los periodos de aplicación de riego, 2 o 3 días, dependiendo, evaluando que esté a capacidad de campo las bolsitas, ¿verdad? Que son bolsitas de 1 kilo de tierra, y luego también se hacen labores como, por ejemplo, controles de maleza, se hace manualmente para no tener problemas con que podamos quemar, ¿verdad?, o matar muchas semillas. En cuanto a plagas y enfermedades, también, o sea, todo se maneja estrictamente programas semanales, tanto de control de maleza, controles de plagas y enfermedades, y la fertilización, que sí es más o menos cada 15 días. O sea, se le dan todas las condiciones propicias para que la plántula, ¿verdad?, vaya creciendo, y ella está aquí alrededor de unos 2 o 3 meses. Luego sí pasa a la fase de vivero, que es donde la planta está a plena exposición solar. Nos encontramos en la fase del vivero, Ender, fase también, por supuesto, importante, pero nos imaginamos que del previvero al vivero debe haber una selección antes de comenzar a ubicar definitivamente en la futura explotación del cultivo. Más o menos, ¿qué consiste esa selección y cuáles son las labores culturales que hay que desarrollar en esta fase? Sí, Gustavo, en la fase de vivero, de previvero, ¿verdad?, que es donde controlamos el sol, verdaderamente se hace una selección, ¿verdad?, que va más o menos, en términos normales, se descartan alrededor de un 3 a un 4% del total de las semillas que se trajo inicialmente. O sea, uno, para hacer un vivero, tiene que tomar en cuenta todas estas pérdidas, ¿verdad?, todos estos descartes que se van a hacer posteriormente. Por eso es que nosotros traemos, ¿verdad?, se siembran 143 plantas por hectárea en el terreno definitivo, pero se traen 170 semillas, ¿verdad?, con el fin de que esas restantes, ¿verdad?, de 143 a 170, nos sirva, ¿verdad?, de colchón para ir eliminando plantas anormales. Por lo menos en la fase de previvero, plantas anormales, bueno, plantas que crecen con curvatura, ¿verdad?, semillas que no se sembraron bien, hay que desecharlas. Plantas que también genéticamente no reúnen las características deseadas, como una buena hoja, ¿verdad? Hay hojas muy finas, tronco, ¿verdad?, lo que va a ser el futuro tronco de la planta, muy fino, todo eso se descarta. O sea, arrugamiento por falta de un riego constante y oportuno, falta de fertilizaciones, plantas muy pequeñas. Entonces sí se hace una selección previa y más o menos, como le dije anteriormente, está entre un 3 y un 4%. Ahora, en esta fase, que es la fase, ¿verdad?, que ya es a plena exposición solar, las plantas
duran alrededor de 8 a 10 meses. ¿Ves? Para mi concepto, por lo menos de siembra de palmas sacadas del vivero, me gusta mucho palmas de 10 y 11 meses porque le he visto que se desarrollan mejor en las plantaciones. Bueno, aquí se hace también, es muy importante esta fase, se hacen las labores también de fertilización, ¿verdad? Casi siempre con productos con fuentes de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y como micronutriente el boro. O sea, es muy importante porque la mata es muy afín a las deficiencias de boro. El riego, bueno, también diariamente, pero la lámina ahora sí es mayor. Una lámina con las condiciones ecológicas de aquí de la zona, que hay una evapotranspiración muy fuerte y la humedad relativa bastante fuerte y la insolación, que también es fuerte, entonces logramos aplicar alrededor de 7, ¿verdad? 8, hasta inclusive cuando hay épocas de sequía bastante fuerte, hasta 10 milímetros por día. O sea que es bastante y en gran cuantía la cantidad de riego que se le aplica. Otra de las labores que se hacen, ¿verdad?, sería el control de maleza, ¿verdad? Control de maleza entre las calles, ¿verdad? Las matas también aquí en la fase de vivero se alinean, ¿verdad?, topográficamente. Entonces, las líneas entre líneas de bolsa y entre una línea de bolsa y otra, se hace el control de maleza. También se hace el control de maleza en lo que es la bolsa, ¿verdad? Entonces, todas estas labores hay que hacerlas constantes diariamente, ¿verdad? En los lotes, se va pasando de un lote a otro, entonces se le va dando el mantenimiento necesario para poder, ¿verdad?, tener matas genéticamente bien formadas. Tierra fértil. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Bueno, aquí estamos en presencia de dos ejemplos típicos, ¿verdad?, de plantas que se descartan, que no van a ir al campo definitivo. Primero, plantas etioladas. Es una hoja que verdaderamente los ángulos, la separación entre foliolos está muy grande. No lo normal en una mata de palma, que es más seguido, ¿verdad? Otra de las características es plantas como esta, ¿verdad?, donde los foliolos no han abierto, plantas sordadas, hojas sordadas, perdón, y entonces son características indeseables para llevarla al campo. Son matas que no van a ser productivas. Esto pasa en todos los viveros, ¿verdad?, porque acuérdense que es cruce, es un material genético, es un híbrido, ¿verdad?, donde también van a aparecer características indeseables. Entre esas tenemos esa, etiolación, arrugamiento de hojas por mal manejo, hojas soldadas, que ya sí es genéticamente, la etiolación producto de competencia por la luz solar. Entonces se hace un descarte que va entre un 8, 10 hasta un 15% de plantas no deseables para no llevar un problema durante 25 años que lo vamos a tener en el campo. Entonces es muy importante hacer una selección rigurosa para lograr ser productivo. Nosotros realizamos varias labores, entre las cuales las que realizamos son control de maleza entre la bolsa y la mata, control de maleza en la parte de la hilera, también realizamos fertilización cada 15 días, la otra parte hacemos control de enfermedades y eso.
Aquí, en la parte de la planta pequeña, lo que es el vivero, tenemos un grupo de personal que es el que se encarga de mujeres, que se encarga de limpiar las malezas en la bolsa. Para la parte ya de entre líneas tenemos un grupo de hombres que es el que hace la limpieza a través con el machete, lo que llamamos machete, pues, la herramienta. Ahorita el personal que tenemos de mujeres son 7 mujeres que tenemos ahorita. La mujer tiene un poquito más de cuidado en la labor de las matas pequeñas, desde que va a sembrar en el previvero hasta que tenemos la parte donde están estas matas aquí, ¿ves? Ellas tienen más cuidado, son más dóciles en el manejo de la limpieza de las matas y eso. Estamos en presencia de una planta, ¿verdad?, que cumple las características normales, ¿verdad?, unas características ideales para ser sembrada en campo definitivo. Primero, la arquitectura que presenta la mata, ¿verdad?, una arquitectura muy buena. La hoja, ¿verdad?, en palma aceitera, todo esto es una hoja compuesta por foliolos, ¿verdad? Es una hoja compuesta, botánicamente al expresarlo se dice así. Una mata que tiene alrededor de 10, 12 hojas funcionales, ¿verdad?, en buen estado, son características ideales. Otra de las características ideales de una palma es que el estipe o su base, ¿verdad?, la base del tallo esté bien engrosada, ¿verdad?, y la palma esté recta, ¿verdad? Entonces esas son de las características ideales de una palma para ser sembrada en sitio definitivo. Acuérdense que yo les mencionaba que es una palma que va a estar entre 25 y 30 años en el terreno definitivo. Por eso debemos llevar palmas en muy buen estado y con muy buenas características genéticas para que sean altamente productivas. Estas son plantas, hablando de los materiales genéticos, que es muy importante, se menciona el Delipolabros, ¿verdad? Delipolabros son materiales básicamente traídos de Nigeria, de la parte africana, porque el origen de la palma es africano. Entonces hay una serie de bondades que nos ha llevado a introducir materiales genéticos avanzados, ¿verdad? Y por eso cuando usted define voy a sembrar palma aceitera, ¿verdad?, tiene que ir a un sistema de vivero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense de que el negocio dura 25 a 30 años y de esto depende el buen éxito de su futura plantación. Lógicamente existe un cronograma de actividades que hay que cumplir para que se dé lo que llamamos el establecimiento, la siembra, cosecha y por supuesto la comercialización. En función de eso, Ender, ¿en qué momento ya comenzamos a hacer el trasplante definitivo, el sistema de transporte y de qué manera están ustedes apoyando a los productores en la zona? Sí, bueno, eso es muy importante recalcarlo. Cuando uno comienza un vivero, el establecimiento de un vivero, desde el primer momento que llega la semilla aquí al vivero, debe de comenzarse las labores de preparación de la tierra, ¿verdad?, en el campo. ¿Por qué? Porque esto todo tiene que ser muy bien programado, tiene que coincidir la salida de estas plantas, que más o menos son de 10 a 12 meses, ¿verdad?, de edad, debe coincidir con la época de lluvia, como actualmente estamos. O sea, por eso de hecho vamos a ver que están llevando matas a la siembra definitiva. ¿Por qué? Porque tiene que coincidir con esa época, no puedes sembrar en épocas de verano, sino en épocas de lluvia, para tú lograr que las plantas todas peguen, ¿verdad?, todas sobrevivan a ese trasplante que va desde aquí del vivero a el sitio definitivo. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, tanto los organismos que dan los créditos y productores particulares, de elaborar un esquema de trabajo muy bien llevado para no lograr que llevar matas ya de muy alta edad, ¿verdad?, matas de un crecimiento muy grande. ¿Por qué? Porque eso se va a transmitir, vamos a cosechar entonces problemas en el campo. ¿Por qué? Porque se va a retardar
el periodo de producción, ¿verdad? Vamos a tener problemas de caimiento de las matas. Entonces, son errores que se incurren y son muy costosos y van en detrimento de lograr el fin común, que es ser altamente productivo y a un bajo costo. Más o menos, ¿cuánto es la capacidad de carga de estos camiones 750? ¿Cuántas plantas puede transportar en su momento? Bueno, Gustavo, aquí se ha habido verdaderamente una experiencia muy bonita, ¿verdad? Porque la gente que ha ido sembrando palma, los productores que le ha ido dando el crédito, ¿verdad? Ellos se han valido de compadres, de amigos, vienen en distintos carros, ¿verdad? De varias capacidades, casi siempre son carros de tipo 750, ¿verdad? 600, gandolas, cada uno por lo menos un 750 puede acarrear alrededor de 300 palmas por viaje. Un 350, un camión más pequeño, ya sería de unas 100, 120 matas, y una gandola entre unas 400 y 500 matas, depende de la altura, depende de la edad de la misma planta. Entre más pequeña, por eso yo decía, me gusta mucho sembrar palmas de 10, 11 meses. ¿Por qué? Porque todo esto se aligera, la capacidad del camión se hace mayor y los fletes de hecho van a ser menores costos. La planta, hablando de la raíz, las raíces son 5 tipos de raíces que tiene una planta de palma, de las cuales la primaria y la secundaria la utiliza como anclaje, ¿verdad? Y la terciaria y la cuaternaria, y ya raíces muy pequeñas, que son la quinta, son estas dos últimas, la cuarta y la quinta, son las que utiliza la planta para absorber los nutrientes que el suelo le proporciona y que nosotros le proporcionamos a través de los fertilizantes. De hecho, hay que recalcar que lo que son las raíces absorbentes se mantienen muy superficiales, o sea, los primeros 10 centímetros. Por eso es que nosotros como agrónomos no recomendamos el uso de maquinaria y el sacado de la cosecha con tractores. ¿Por qué? Porque vamos a lograr entonces una compactación del suelo y los rendimientos se van a ver muy disminuidos. Hablando sobre la característica del tallo de la planta, es un tallo único, cilíndrico, ¿verdad? De buen grosor, debido a que ustedes la están apreciando que es de buen grosor porque es una plantación que se ha llevado con muy buenos programas de fertilización. Y ahí es que hay que llegar. El éxito de estas plantaciones requiere de buenas fertilizaciones, como lo he mencionado anteriormente, para poder lograr un estipe, ¿verdad? Un tallo bien fuerte, con buena reserva, para poder contrarrestar problemas de sequía, problemas a veces ambientales, y ella poder seguir su funcionamiento y su producción de cultivo continuamente. Entonces, esa es una de las grandes labores que tiene el palmicultor, lograr que ese estipe crezca, sea bastante grueso para lograr ese objetivo que mencionamos anteriormente. En cuanto a las hojas, ¿verdad? Las hojas de la palma aceitera es una hoja compuesta, ¿verdad? Por foliolo, una hoja que puede medir hasta 7, 8 metros en su longitud, una hoja que es la máquina, ¿verdad? de hacer todo lo que es los carbohidratos que posteriormente nos van a producir la grasa que estamos requiriendo del fruto. Entonces, en base a eso, se maneja de tener, en cuanto al manejo, también que la palma tenga alrededor de 46 hojas funcionales, ¿verdad? Verdaderas, hojas en buen estado, para cumplir la función fotosintética y producir esos carbohidratos que luego van a ser grasa, como lo dijimos anteriormente.
tomando en cuenta la cosecha, ¿verdad? El fruto de palma aceitera, un fruto es una drupa, ¿verdad? Botánicamente, y está compuesta por más o menos 500 frutitas de esas que en su conjunto forman el racimo. La producción de la palma viene, bueno, desde abajo, ¿verdad? Va subiendo y es constante la emisión de frutos, o sea que la cosecha son de 10 a 15 días, ¿verdad? Y el número de racimos puede variar de acuerdo también al manejo, o sea, una mata puede perfectamente tener 8 espirales y cada espiral serían 8 racimos, o sea, perfectamente puede sostener 24 racimos, que es lo ideal, o sea, una mata bien fertilizada, bien manejada, puede tener 24 racimos y la cosecha, bueno, puede, cuando al pasar el operador, puede cosechar 1 o 2 racimos, ¿verdad? En el mismo día que está cosechando. Dentro de las labores culturales que se desarrollan en una explotación como palma aceitera, lógicamente van desde el corte de los frutos y algunas labores, por ejemplo la poda. Actividades que realizan personajes importantes que cumplen esta labor dentro de la empresa. En este caso, Amin Socarrás Martínez. Amin, ¿cuántos años tienes trabajando en estos cultivos de palma aceitera? Yo tengo 15 años trabajando en cultivo de palma aceitera. ¿Y más o menos en qué consiste tus labores diarias? Mi labor diaria es cortar, podar, fertilizar, fumigar, todo lo que consiste en el ramo de la palma. Y en un día de que se le saque un máximo provecho, ¿cuántos racimos puedes cortar? Tiene un promedio de 300 racimos diarios. Y eso lo hace un obrero competente. ¿Y el que menos corta, cuánto? Bueno, llega a 100, 150. Bueno, Amin, ¿y qué nombre recibe esta herramienta que tú tienes aquí en la Esta mano? herramienta se llama palín. ¿Y qué función hace? La función de ella es cortar, apodar y otras actividades más. Estamos con el ingeniero de la producción, María González, también de la empresa, y lógicamente con una responsabilidad bien importante, nada menos que armar lo que es la programación del manejo de este cultivo. María, más o menos en qué consiste esa coordinación que tú haces con los obreros para mantener el cultivo de palma aceitera. Bueno, nosotros tratamos de organizar las tareas por grupo. Tenemos varios grupos. Uno lo que es cosecha, 2 lo que son fumigaciones, control de maleza. Tenemos otros que son los encargados de la parte fitosanitaria, ¿verdad? Y si necesitamos alguna labor extra como fertilización, pues contratamos otro grupo mientras hacemos las labores y después tratamos de salir de eso. Más o menos de cuánto personal estamos hablando que esté bajo tu responsabilidad. Yo ahorita tengo bajo mi responsabilidad 22 obreros. Bueno, tenemos los cosechadores, que son los encargados de la labor de cosecha. Ellos en los ciclos de producciones bajas los utilizamos para la poda, ¿verdad? También tenemos lo que son los de control de maleza, ¿verdad? Ellos sí solamente son para mantener los ciclos de maleza en los lotes al día. Y otros son los que metemos por labores extras, que si son platoneo manual, que si son la fertilización, y 2 muchachos que sí trabajan por día, que son los del control fitosanitario. María, observábamos que una de las labores que se hacen es la poda. ¿Por qué se realiza la poda y con qué frecuencia? Hay 2 tipos de poda, lo que es la poda sanitaria, la que realizamos cuando va a comenzar la producción en la plantación, que consiste en eliminar todas las hojas secas, flores secas, no le produce ningún beneficio a la planta. Entonces de eso lo tratamos de eliminar. La otra es la poda de mantenimiento, la que realizamos 1 o 2 veces al año dependiendo de cómo estén los ciclos de flores machos dentro de la plantación. María, ¿y qué se hace con el desecho, con las hojas que se van cortando cuando hacen la poda? ¿Qué utilidad se le está dando a eso? La colocamos entre planta y planta para que ocurra el proceso de descomposición y aporte nutrientes altos.
¿Y más o menos cuál es la característica que debe tener el fruto para que ellos entiendan que ya se puede proceder al corte? Bueno, él comienza con un color rojizo en algún material, en otro es de color naranja. Y ellos saben que el corozo está ya de cosecha porque él comienza a desprender fruta. A partir de 1 o 2 frutas sueltas en el suelo, nosotros ya sabemos que el corozo está maduro y que está listo de corte. ¿Y más o menos cuáles son esos meses o semanas durante el año cuando se inicia ya la cosecha? O sea, ellos tienen producción todo el año, ¿me entiendes? O sea, la mata de cuando comienza a producir, nosotros tenemos un ciclo más o menos de 8 días o 10 días. De 8 cuando están los meses de lluvia y lo largamos a 10 cuando estamos en verano. Y cada 8 o 10 días pasamos a cada lote. Después de la cosecha del racimo, es otra actividad que se realiza es la recolección de fruta suelta. Es importante porque representa un porcentaje del 6% para la planta extractora, ya que si un productor arrima 100 toneladas de racimo, debería estar aportando entre 6 y 8% de fruta suelta. Nos encontramos con Jesús Altamiranda, una de las personas que en esta nueva producción tiene la responsabilidad de utilizar esta herramienta para obtener ese rendimiento que se espera en los cortes de racimo. Jesús, ¿qué nombre recibe ese instrumento que tienes en la mano? Este cuchillo malayo para cortar la palma alta. ¿Eso generalmente se le hace algún tipo de para afilarla o eso viene así? No con piedra lima, se la fila aquí, todo esto aquí. Pues con lima no agarra filo. Ahora, ¿cuándo se usa el cuchillo malayo y cuándo se deja de usar, por ejemplo, la otra herramienta que observamos para hacer el corte? El palín quedó ya eliminado porque la palma está alta, entonces se necesita el cuchillo malayo. Porque entre más la palma más alta, se va engrandeciendo más el cuchillo malayo. ¿Y el rendimiento con este tipo de herramienta es mayor que con el palín? Es mejor porque hace uno menos fuerza con porque todo te va a tiros para abajo. Es más fácil, más cómodo para trabajar. ¿Y más o menos cuántos racimos puedes cortar al día con el cuchillo malayo? Yo a veces corto 140, 160 tallas, racimos. Indudablemente que la labor de cosecha es muy importante, porque es cuando comenzamos a contabilizar los frutos que se están cosechando en ese momento. Pero explícanos más o menos en qué consiste la técnica hasta llegar a la planta. Bueno, la labor de cosecha consiste en cortar 3 hileras de la parte izquierda y 3 hileras de la parte derecha, la cual se coloca en un centro frutero. Por ese centro frutero nosotros recogemos la fruta hacia los centros de acopio con un mulo o un búfalo. Eso se realiza así para evitar que se compacte el suelo, que hayan, por lo menos si el terreno está húmedo, se rompa de un lado, se rompa de la otra calle solamente, necesitamos que transite por un solo lado. De ahí, llevado a los centros de acopio, que se hace afuera, se coloca una carreta, de allí se transporta al camión y el camión los lleva pues hasta la planta extractora. Estamos en Palmeras, la Portuguesa, vía la Machique Colón y nos encontramos con el señor Chacín. Es interesante porque en esta zona anteriormente eran prácticamente zonas inhóspitas debido al tipo de suelo y no se estaba produciendo mayor cosa. Parece ser que la introducción de la palma aceitera ha dado nuevas oportunidades de empleo en la zona. Indudablemente, sí, ha sido muy positivo porque, bueno, por la situación, tú sabes que se trata de una zona fronteriza, indudablemente, pues estos aportes del gobierno y además de los particulares
han permitido que un desarrollo grande y eso ha generado gran cantidad de trabajo y a la vez que se está poblando la frontera, pues esa es mi manera de pensar. Pues. Más o menos de cuántos productores estamos hablando en la zona, en esta zona que se incorporaba el cultivo de palma aceitera. En realidad, cuantificar exactamente, pero si podría hablar de hectáreas aquí en la zona de La Machiques, Colón, y yo pienso que habrán como unas 12.000 hectáreas solamente en La Machiques, Colón, sin meter el otro sector que es el sur del lago, que es la parte de Santa Bárbara, ¿no? Indudablemente que lo positivo, Gustavo, de este cultivo es el mercado seguro, de que no hay intermediarios, porque el productor le vende directamente a la industria, entonces hay como mayor seriedad, pues yo lo veo así, y eso que se evita pues los intermediarios y se eleva el costo, que es el que eleva el costo de los productos, ¿entiendes? Tierra fértil. Venezuela, tierra fértil, del trabajo digno y creador que nos brinda esta labor cada día. Nuestra tierra fértil, tierra fértil. Nos encontramos en la planta de extracción de aceites San Simón, ubicados en el municipio de Colón, estado Zulia. Estamos con el jefe de operaciones, el ingeniero José Ortega. Sería interesante, José, conocer en el momento en que ya se hizo la cosecha, que se hace el acopio y se lleva a los camiones y llegamos aquí a la empresa. A partir de ese momento, ¿en qué consiste el proceso? Sí, básicamente hay un sistema de pesaje o de recepción de fruta donde la materia prima es pesada y se tiene un control para seguidamente controlar sus pagos. Esa materia es analizada en cuanto a su estado de madurez, racimos maduros, racimos verdes, racimos enfermos, materia prima con problemas de campo. Seguidamente pasa a un sistema de transporte por vagoneta para llevar a lo que es directamente al sistema de procesamiento. Inicialmente pasa a lo que se llaman los esterilizadores o autoclaves, donde la materia prima o los racimos se someten a alta temperatura o a una temperatura de 140 grados centígrados durante un tiempo de 70 minutos, 70, 75 minutos, dependiendo del estado de madurez de la fruta, si la fruta viene madura, si la fruta viene verde, etc. El objetivo básicamente es detener o frenar el proceso de acidificación que se produce o se inicia desde el momento que se cosecha el racimo. Y otro objetivo es agilizar o facilitar el desprendimiento o separación de la fruta del racimo. Ese inicialmente, o básicamente esos son los objetivos principales del cocimiento de los racimos o de la materia prima como tal. Luego pasa un proceso de defrutado donde la fruta o los racimos se someten a un equipo que se denomina como desgranadora, vamos a decir, entra a un tambor donde es golpeada o va girando el tambor a unos 17, 23 RPM con el objetivo de separar lo que es el racimo vacío de la fruta, que es nuestro objetivo principal. El racimo vacío va o se destina al campo y que se utiliza como materia prima para realizar el compostaje o abono orgánico. ¿Okay? Ese es el objetivo que se le da a los racimos vacíos. Es un material que tiene, vamos a decir, un uso con fines orgánicos para ahorrar fertilización, sistema de fertilización, para mejorar la calidad de los suelos.
Luego, la fruta como tal, he pasado a un sistema a la sección de digestión, cuyo objetivo es digerir la fruta, romper todo lo que son las celdas de aceite, aumentar un poco más la temperatura de la torta, de lo que es el mesocarpio, a unos 95 grados centígrados, para después sí ir a lo que es el prensado final. O sea, la extracción como tal, la extracción física, la extracción mecánica. ¿Okay? Esos son prensas de doble tornillo, tecnología colombiana, y ahí donde ocurre la extracción propiamente dicha de los aceites crudos. ¿Okay? Hay una separación de lo que es la parte líquida con la parte sólida. La parte líquida va a lo que es a una sección de recuperación de aceite o clarificación, cuyo objetivo es recuperar el aceite, secar el aceite por diferentes procesos. Sufre una serie de procesos, ¿no? Pasa primero a un sedimentador, cuyo objetivo es atrapar lo sólido, la arena, las partículas metálicas, piedra, todo lo que viene de campo. ¿Okay? Luego pasa a un sistema de filtrado, ¿okay? Pasa por unos tamices para poderlo filtrar, y seguidamente eso va a lo que se llama un tanque de clarificación, de clarificador, que es el corazón del sistema de recuperación y secado de aceite. ¿Okay? Es un tanque cilíndrico que tiene un sistema de agitación mecánica que garantiza ciertas condiciones de temperatura y de viscosidad para poder recuperar el aceite o las partículas de aceite que se puedan separar o liberar de la parte acuosa. ¿Okay? Porque lo que sale es una mezcla de aceite, de agua, de lodo liviano, y hay que tratar de que ese medio viscoso, en ese medio viscoso se den ciertas condiciones para que las partículas de aceite puedan subir y se forme la capa de aceite, ¿okay? Que es nuestro objetivo fundamental. El aceite va a un tanque secador y luego pasa a un sistema de secado de aceite al vacío, de tal forma que se puedan dar ciertas condiciones de humedad bajo ciertos parámetros ya de calidad que están establecidos por las normas COVENIN, ¿okay? Que son la humedad, el color, la acidez, que es el parámetro más importante, o sea, la cantidad de ácidos grasos que lleva el aceite como tal. Y luego, por otra parte, la parte sólida está compuesta por lo que es la nuez más la fibra. La fibra es nuestro combustible. Estos tipos de industrias no necesitan ni de gasoil, ni de fuloil, ni de gas natural, ni carbón mineral, ni vegetal. Utiliza la misma fibra o el mismo mesocarpio de la palma aceitera. La almendra como tal va a un sistema de rompimiento, o sea, pasa por un proceso de recuperación de almendra, ¿okay? Que es nuestro objetivo secundario. Pasa por unos trituradores, hay un sistema de neumático para la recuperación de la cáscara, y luego así hay una separación final de lo que es la cáscara o la cascarilla y la almendra. La almendra pasa a una sección que es la sección de extracción de aceite de palmiste y harina de palmiste. ¿Okay? Es todo un proceso mecánico, hay unos equipos que están diseñados en cuanto a capacidad y operaciones para que podamos obtener cierta harina de calidad y cantidades de aceite de una manera eficiente. ¿Okay? Ahora bien, José, es importante conocer los productos que se originan tanto con lo que es el aceite de forma cruda o industrial y lo que es el aceite de palmiste. Pudiéramos hablar los usos que se le da a ese tipo de aceite y a su vez a la harina de palmiste que se obtiene y al propio aceite de palmiste. Sí. En cuanto al aceite rojo, que es el aceite de mayor, primero que se produce en mayor volumen y tiene una buena, o sea, está destinado a diferentes usos, tales como aceite comestible, margarina, base para jabones, aceites lubricantes, esta parte como combustible como reemplazo del biodiesel, ¿okay? Y el caso de la harina de palmiste sí ya es netamente de consumo animal, ¿okay? Para hacer mezclas con otras sustancias, por decir melaza,
pasto deshidratado, hacen unos mezclas y hacen bloques nutricionales. Entonces se ha hablado un poco, o las estadísticas que se manejan, de que estamos más o menos importando el 80% de las necesidades de aceites y grasas en el país. En este momento, con el volumen de producción que se genera en la zona sur del lago y el volumen de aceite que está saliendo, más o menos, ¿cuánto de eso estamos aportando a nivel nacional para cubrir la demanda, la oferta, y cuánto es la demanda realmente que tenemos en Venezuela? Sí, yo creo que a nivel nacional, si no me equivoco, hay como 5 o 6 plantas extractoras de aceite de palma. Hay una producción de aceite, de aceites vegetales, que está en el orden que cubre un 25%, ¿okay?, del total de la demanda. ¿Okay? Hablo de los aceites vegetales. Nosotros todavía, hay un déficit entre un 80 y un 75%, yo creo que más cercano al 80 que al 70 de aceite. O sea, hay un déficit, hay una necesidad de producir más aceite, ¿okay?, aceite vegetal. Entonces, por eso, bueno, esto es un negocio que está iniciándose, si se quiere, en la zona y que ha conseguido un desarrollo en estos últimos años. ¿Okay? De tal manera pues, que tenemos que seguir sembrando palma y tenemos que seguir produciendo aceite rojo y aceite de palmite para ver si podemos, de una vez por todas, pues, cumplir con esa demanda, cumplir con esa oferta. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Seguiremos labrando caminos a través de esta tierra fértil. Hasta pronto, amigos. Adelante, unamos nuestras manos por el futuro de nuestro país, valorando siempre nuestra tierra, que nos brinda sus frutos y riquezas. Día a día, Venezuela, desde el alba hasta el ocaso, surcan hombres y mujeres